Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy prepárense porque les traemos algo verdaderamente especial, algo que estoy seguro que va a hacer que sus corazones latan un poco más rápido y que sus pies quieran moverse solos. ¿Listos para una dosis doble de encanto, carisma y sobre todo, mucho ritmo? Porque hoy vamos a hablar de dos de las estrellas más queridas y deslumbrantes del panorama internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Y no solo vamos a hablar de ellos, vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, movimiento y conexión, vamos a aprender a bailar salsa con ellos. Si alguna vez han soñado con mover las caderas al compás de la música latina, con la gracia y la complicidad que solo ellos pueden desplegar, esta es su oportunidad. Abróchense los cinturones porque esta va a ser una aventura de baile inolvidable. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras sorpresas y contenido exclusivo. Ahora sí, pónganse cómodos, pero no demasiado, porque pronto estaremos de pie y bailando. Imaginen esto, las luces bajan, una melodía vibrante y sensual empieza a sonar, y de repente en medio de un salón elegante o quizás en una plaza soleada, aparecen ellos. Can Yaman con esa sonrisa que desarma y esa presencia magnética, y Demet Özdemir, radiante, con una energía contagiosa y una sonrisa que ilumina la pantalla. La química entre ellos es innegable, ¿verdad? Se palpita en cada mirada, en cada gesto, en cada movimiento que comparten. Y es precisamente esa chispa, esa conexión tan especial, la que hace que aprender a bailar con ellos sea una experiencia aún más mágica. No se trata solo de aprender pasos, se trata de sentir la música, de dejarse llevar por el ritmo y sobre todo, de conectar con tu pareja. Y cuando tus maestros son Can y Demet, esa conexión se vuelve casi instintiva. Hoy vamos a desgranar los secretos de la salsa, pero no de cualquier manera. Lo haremos a través de la lente de su complicidad. ¿Han visto las fotos o vídeos que circulan donde comparten momentos de baile? Transmiten una alegría, una naturalidad, una diversión que es contagiosa. Esa es la esencia de la salsa, diversión, expresión y conexión. Y eso es lo que vamos a intentar capturar y transmitirles. Vamos a empezar con lo más básico porque, como en todo buen aprendizaje, los cimientos son cruciales. La salsa, en su forma más elemental, se basa en un ritmo de 8 tiempos, con 2 pasos básicos hacia adelante y hacia atrás, y un movimiento lateral. Pero claro, la magia está en los detalles, en la cadencia, en la forma en que el cuerpo se mueve. Can y Demet, con su entrenamiento y su innata gracia, nos muestran cómo ejecutar estos pasos con una fluidez que parece sacada de un sueño. Observen detenidamente cómo mueven las caderas, cómo mantienen el equilibrio, cómo sus torsos se relajan y vibran al son de la música. No es solo un movimiento mecánico, es una expresión corporal. El paso básico de salsa, el que llamamos forward and back, es el pan de cada día. Para los hombres normalmente se empieza con el pie izquierdo hacia adelante, mientras las mujeres comienzan con el pie derecho hacia atrás. Pero lo importante es la transferencia de peso. Can, por ejemplo, lo demuestra con una elegancia natural. Su peso se desplaza suavemente de una pierna a otra, permitiendo que el movimiento fluya. Demet, por su parte, responde con una agilidad sorprendente, sus caderas dibujan un círculo sutil pero perfectamente sincronizado. Noten cómo sus rodillas están ligeramente flexionadas, esto les da esa elasticidad y esa capacidad de movimiento que son tan características de la salsa. Y luego está la conexión. Ah, la conexión. Esto es donde Can y Demet realmente brillan. Cuando bailan juntos, no solo están siguiendo pasos, están comunicándose. Sus manos se entrelazan con delicadeza, sus miradas se encuentran, y en ese espacio, la música parece cobrar vida propia. En la salsa, la pareja es un todo. El líder guía, pero el seguidor responde con su propia interpretación y movimiento. Y la comunicación es clave. Un ligero apretón de manos, un sutil giro del torso, una mirada, todo comunica el siguiente paso. Can y Demet ejecutan esto con una maestría que te hace pensar que llevan toda la vida bailando juntos. Su lead es claro pero suave y la respuesta de Demet es instintiva y llena de estilo. Hablemos de la musicalidad. Esto es lo que diferencia a un bailarín competente de un artista. La musicalidad es la capacidad de escuchar la música e interpretarla con el cuerpo.
No se trata solo de contar los tiempos, sino de sentir los acentos, las pausas, las melodías. Can y Demet, cuando bailan juntos, parecen estar en una conversación profunda con la música. Escuchen las trompetas, la percusión, el bajo. ¿Cómo responden a cada uno de estos elementos? Notarán que sus movimientos no son rígidos, cambian de intensidad, de ritmo, de expresión, en perfecta armonía con la canción. A veces son movimientos rápidos y enérgicos, otras veces son más lentos y seductores. Y todo fluye de manera orgánica. ¿Y qué hay de esos giros? Los crossbody lead y los enchufla son figuras emblemáticas de la salsa. En un crossbody lead, el líder guía a la seguidora para que cruce frente a él cambiando de posición. Demet lo ejecuta con una elegancia que te deja sin aliento. Su cuerpo se desliza con facilidad, mientras Can la acompaña con movimientos que aseguran su fluidez y seguridad. Y cuando es el turno de un enchufla o un giro más complejo, la complicidad entre ellos es palpable. Se miran, sonríen, y el giro se produce casi como por arte de magia, sin tensión, solo pura coordinación. Fíjense en sus brazos, en cómo los usan para guiar y para mantener el equilibrio. Son extensiones de su cuerpo que se mueven con gracia y precisión. Pero la salsa no es solo para los expertos. De hecho, es una danza maravillosamente inclusiva. Y Can y Demet, con su actitud relajada y su disfrute evidente, nos demuestran que cualquiera puede aprender y disfrutar de ella. Si eres principiante, no te abrumes. Empieza por lo básico. Practica el paso adelante y atrás una y otra vez hasta que te sientas cómodo. Luego añade los movimientos laterales. Siente el ritmo. Pon música y simplemente muévete. No te preocupes por ser perfecto al principio. La salsa es un viaje, no un destino. Lo más importante, y esto es algo que se refleja claramente en la forma en que Can y Demet bailan juntos, es la actitud. Diviértete. Ríete de tus errores. No te tomes demasiado en serio. La salsa es una celebración de la vida, de la alegría, de la conexión humana. Y cuando miras a Can y Demet en la pista de baile, ves pura alegría. Ves la pasión por el movimiento, el placer de compartir un momento. Eso es lo que queremos transmitirles. Ahora, ¿cómo pueden empezar a aprender ustedes? Mi recomendación es clara: busquen música de salsa que les encante. Hay muchísimos artistas geniales por descubrir. Luego busquen tutoriales para principiantes en línea. Hay muchísimos recursos gratuitos disponibles. Y sí, pueden usar a Can y Demet como inspiración. Vean los vídeos donde bailan, estudien sus movimientos, pero sobre todo, inspírense en su energía y en su conexión. Intenten replicar esa alegría que irradian. También les animo a buscar clases de salsa en su localidad. Bailar con un instructor y con otras personas es una experiencia fantástica y muy enriquecedora. La interacción, las correcciones, la energía colectiva, todo suma. Pero si por ahora la idea es más bien probar desde casa, adelante. Pongan la música, pónganse cómodos y empiecen con los pasos básicos. El side basic, el paso lateral, es otro fundamental. Se trata de dar un paso a un lado, juntar los pies y luego volver al centro. Can y Demet lo hacen con una ligereza que te hace pensar que están flotando. Presten atención a cómo su cuerpo se mantiene erguido, pero con esa flexibilidad en las rodillas y las caderas que permite que el movimiento sea fluido. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la conducción y seguimiento. Como mencioné antes, en la salsa tradicional, el hombre lidera y la mujer sigue. Pero esto no significa que la mujer sea pasiva. Al contrario, su respuesta es activa y llena de estilo. Can tiene una forma de guiar que es muy clara y segura, pero a la vez muy respetuosa. Y Demet responde con una sensibilidad increíble, anticipando los movimientos, añadiendo su propio sabor. Es un diálogo corporal constante. ¿Han notado cómo usan sus brazos? Los brazos no solo están ahí. Los usan para guiar, para mantener el equilibrio, para añadir estilo. Un brazo levantado con elegancia, un movimiento sutil de muñeca. Can y Demet son maestros en esto. Observen cómo sus brazos se mueven en armonía, creando líneas y formas que complementan los pasos. Finalmente, el break step, o el change, son momentos en la salsa donde la pareja se separa por unos instantes para que cada uno pueda brillar con sus propios movimientos y pasos de estilo libre.
Can y Demet, cuando hacen esto, muestran su individualidad y su dominio técnico. Pero incluso en esos momentos de separación, la conexión subyacente sigue presente, una anticipación del reencuentro en la pista. Así que ahí lo tienen. Hemos viajado a través del ritmo, del movimiento, de la conexión, inspirados por el increíble carisma de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos aprendido sobre los pasos básicos, la musicalidad, la importancia de la conexión y, sobre todo, la alegría que la salsa puede traer a nuestras vidas. Recuerden, la salsa es mucho más que una danza, es una forma de expresión, una manera de conectar con uno mismo y con los demás, y una fuente inagotable de diversión. Y con maestros tan carismáticos como Can y Demet, el aprendizaje se convierte en una aventura emocionante. No se desan. Imen si al principio no sale perfecto. La práctica hace al maestro y lo más importante es disfrutar del proceso. Pongan la música, muevan las caderas y déjense llevar. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje salsero. Espero que este vídeo les haya inspirado a dar sus primeros pasos en el mundo de la salsa. Me encantaría saber qué piensan. ¿Les gusta la salsa? ¿Han bailado alguna vez? ¿Quieren ver más contenido sobre baile? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí prepararlo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias de nuevo por vernos y hasta la próxima. ¡A bailar!